hemos estado compartiendo acerca de la importancia de estar activos en la fe. Y cuando pensamos en una fe activa, tal vez nuestra mente empieza a maquinar y pensamos que la fe activa es estar en movimiento, es actuar, es obedecer al Señor, tal vez servir. Y sí, efectivamente la fe activa es una fe en movimiento, una fe que requiere obras. Pero la palabra del Señor nos invita a profundizar un poco más sobre esto, y por lo tanto quiero que podamos leer en el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 3 versículos. Hebreos 12 dice así: Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Amén. Le invito a que podamos orar. Señor, en esta noche queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, que en este momento, Señor, tú pongas en mis labios palabras de bendición y que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar pensando en tu palabra, reflexionando acerca de lo que tú tienes preparado para cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque hoy disfrutamos de tener una Biblia. Gracias porque podemos disfrutar de aprender un poco más sobre ti y rogamos, Señor, que sea tu presencia tomando el control total sobre todo lo que seguiremos aprendiendo en esta noche, Señor. A tu nombre damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leímos Hebreos 12, pero el capítulo anterior, es decir, Hebreos 11, se conoce como el capítulo de la fe. Es un capítulo que habla acerca de cómo nosotros, primeramente, define qué es la fe, y luego es también como una galería de hombres y mujeres que se destacaron por tener fe y confianza en Dios. Nos dejaron un ejemplo acerca de la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. En todo este capítulo se destaca a Abel, a Noé, a Abraham, a Sara y cuántos nombres más. Y todos ellos, como dije hace unos instantes, fueron personas que obedecieron la voz del Señor. Sin ver la respuesta, sin ver la solución, cada uno de ellos decidió obedecer y caminar por fe. Y hay algo muy interesante en este capítulo, porque el capítulo 11 culmina con los primeros versículos del capítulo 12. Porque la palabra nos enseña que es importante considerar estos ejemplos, pero como leímos hace unos minutitos, lo más importante es tener nuestra mirada fija en Jesús. ¿Puedes ir junto conmigo? Tener nuestra mirada fija en Jesús. Estos ejemplos nos van a inspirar, nos van a motivar, pero lo más importante es tener toda nuestra atención en Jesús. Porque la fe activa nos lleva a dar pasos, nos lleva a caminar de manera tal que no la podemos explicar, pero para poder sostener pasos de fe es necesario tener una mirada fija en Jesús.
Y en esta noche quiero compartir con ustedes 3 ejemplos bíblicos. El primero es el apóstol Pedro, el apóstol favorito de nuestro pastor. Ya más o menos lo conocemos porque siempre podemos aprender algo nuevo sobre él, ¿no? Y en esta noche quiero que podamos leer la historia que se encuentra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33. Tiene como título Jesús camina sobre las aguas. Para ponernos en contexto, antes de este suceso, la Biblia nos cuenta acerca de la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan de ese milagro? Es un milagro muy conocido, ¿no? Pero que un niño le dio a Jesús, a los discípulos y luego a Jesús, 5 panes y 2 peces. Jesús oró, dio gracias y luego ordenó a sus discípulos que le repartieran a la multitud. Eran 5.000 hombres sin contar niños ni mujeres. Y mientras repartían, el milagro sucedió. Bien, entonces, luego de eso que sucedió durante la tarde, los discípulos subieron a la barca, fueron al lago y Jesús fue a orar. Bien, entonces ese es el contexto en el que transcurre esta historia. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ¡ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Como decíamos hace unos instantes, los discípulos fueron testigos y protagonistas de un milagro maravilloso. Porque de 5 panes y 2 peces se alimentaron miles de personas. Pero aún así, cuando vieron a Jesús caminar sobre la barca, la única persona que quiso bajar fue Pedro. Los demás habían sido testigos del gran poder de Dios, pero el único que se animó a saltar de la barca y dar pasos sobre el agua fue Pedro. Y Pedro lo consiguió solamente porque obedeció la voz de Jesús. Recordemos, Jesús le dijo, ven. No hizo una super oración, no le dedicó minutos extensos para hablarle y darle una orden, simplemente le dijo, vení, acércate. Y Pedro salió de la barca y comenzó a dar pasos sobre el agua. Pero la Biblia también nos enseña que luego de dar algunos pasos, Pedro sintió la fuerza del viento y comenzó a hundirse, porque el miedo nubló su fe y Pedro lamentablemente no pudo cumplir su meta, porque la meta de Pedro era llegar hacia donde estaba Jesús. Pero Pedro desvió su mirada porque él sintió el viento y dice la Escritura que él tuvo temor.
Sin embargo, Jesús igual acude en su ayuda, porque Pedro le grita, Señor, socorro. Jesús lo ayuda, y una vez que lo ayuda le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me lo imagino a Jesús, Pedro, hace un par de horas viste cómo se multiplicó el pan, viste cómo se multiplicaron los peces. Pedro, fuiste testigo de los milagros, de las sanidades que hice. Pedro, vos sabés que yo soy un Dios que tiene el poder. Y me lo imagino a Jesús con todos esos pensamientos y diciéndole a Pedro, ¿por qué dudaste? Y en el libro de Marcos, si leemos esta historia, hay un detalle muy interesante, y es que solamente en Marcos se describe que los discípulos tenían el corazón endurecido porque aún no entendían qué era lo que había pasado con los panes. Así lo dice Marcos. Los discípulos tenían el corazón endurecido porque aún no podían comprender cómo es que había sucedido el milagro de los panes. Qué fuerte, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús. ¿Y cuántas veces nos vemos reflejados en esto? Porque vemos milagros, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que tenemos un Dios que provee, sabemos que tenemos un Dios que es dueño de todo, creador del cielo, creador de la tierra, que es un Padre que nos ama, y aún así, muchas veces, nuestro corazón está endurecido. Y Jesús viene a hablarnos a nosotros y a decirnos, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes tan poca fe si vos sabés quién soy yo? Pero que el Señor nos ayude para que seamos una iglesia activa en la fe. Para que seamos una iglesia que pese a las tormentas, que pese a las dificultades, pueda decir, yo voy a estar firme en mi fe porque sé en quién he creído. Querida iglesia, cuando venga el viento en contra, ahí es donde nuestra mirada debe estar fija en Jesús. Porque recordemos, dar pasos de fe, caminar en fe, implica tener una mirada fija en Jesús. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es un personaje no tan popular, se llamaba Demas. Filemón capítulo 1 versículos 23 y 24, el apóstol Pablo escribió esta carta y él decía, te saludan Epafras, se me lengua la traba, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores, Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Aparece en este versículo, Demas es mencionado como un colaborador de Pablo. Por lo tanto, podríamos pensar que era un compañero de milicia. Luego, más adelante, también aparece en el libro de Colosenses, porque Pablo, cuando da sus saludos finales, vuelve a mencionar a Demas. Por lo tanto, esta persona acompañaba a Pablo y podemos entender que era parte de este ministerio. Trabajaban juntos y compartían tiempo, pero después de un tiempo, vuelve a aparecer en la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar, 2 de Timoteo 4, 9 y 10, y Pablo le dice a Timoteo, intenta venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Y el siguiente versículo, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Pablo fue súper claro. No dijo solamente, Demas me desamparó. Explica la razón y dice, prefirió este mundo. En otras versiones de la palabra de Dios dice, amó este mundo. Con el paso del tiempo, el corazón de Demas se fue endureciendo. Y lamentablemente comenzó a mirar para otro lado.
empezó a desviar su mirada de Jesús. Pero a diferencia de Pedro, recordemos que Pedro salió de la barca, dio un par de pasos y se desenfocó momentáneamente. Pero Demas terminó cambiando por completo de dirección. No sabemos qué es lo que sucede después porque la Biblia no lo vuelve a mencionar. Pero esta fracción de vida de este hombre, de esta persona, nos enseña algo muy importante, y es que el desenfoque no sucede de repente. El desenfocarnos es también un proceso. Porque tal vez en nuestro día a día comenzamos a modificar nuestras prioridades, comenzamos a amar y a valorar determinadas situaciones o determinados hobbies, determinadas circunstancias, y poco a poco vamos desenfocando nuestra mirada de Jesús. Y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, nos entregó un gran consejo. Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en Dios, porque una fe activa, una fe que camina, que anda, necesita tener una dirección clara. Y ahí es donde nuestro enfoque tiene que ser Jesús. Nuestro enfoque tiene que ser Jesús. ¿Puede decirle al que tiene al lado? Nuestro enfoque tiene que ser Jesús. Como decíamos recién, fijemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso nos enseña que nuestro diario vivir tiene que ser agradable al corazón de Dios. ¿Y sabe cuál es la importancia de todo esto? Porque cada uno de nosotros tiene una salvación y una vida eterna que conservar. Por lo tanto, amada iglesia, miremos las cosas del cielo. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Y el tercer ejemplo que quiero compartir con ustedes es Moisés. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 29, se destacan algunos hechos que realizó este hombre de Dios. Recordemos, para contextualizar un poquito la historia de Moisés, el pueblo de Israel era cautivo, eran esclavos, dominados por Egipto, y él fue un hombre de Dios ordenado a salvar al pueblo de esa esclavitud. Hebreos 11 del 24 al 29. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, no aceptó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, pues consideró que sufrir la humillación de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primeros hijos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados.
La Biblia relata que el pueblo salió, fue liberado del dominio de los egipcios y que se enfrentaron con el Mar Rojo. Tenían el mar, pero atrás tenían un faraón enfurecido que había sacado su mejor armadura, sus mejores guerreros para destruir a los israelitas. Y Moisés, liderando a todas las personas, tenía el mar por un lado y por el otro lado tenía a un faraón completamente enfurecido, con un corazón duro, relata la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Obedeció la voz de Dios. Porque en el libro de Éxodo podemos leer que Dios le ordena a Moisés que con su vara abra el Mar Rojo y que iban a poder cruzar en seco. Qué maravilloso, ¿no? Yo me imagino tal vez estar parada en la playa y de repente tener 2 murallas y cruzar en seco. Eso simplemente lo puede hacer nuestro Dios. Moisés no tenía el camino abierto cuando decidió avanzar. Pero Hebreos nos recuerda que Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Porque Moisés creyó en Dios, aunque sus ojos no podían ver el milagro aún ocurrido. Y esto nos enseña que la fe no significa caminar sobre lo que conocemos. Más bien, tener fe es confiar que tengo un Dios todopoderoso que guía mis pasos hacia el camino correcto. La Biblia nos dice que Moisés tenía su mirada puesta en la recompensa. Y el enfoque que tenía Moisés le permitió tomar decisiones sabias, obedeciendo a la voz de Dios, para que luego miles de generaciones sean bendecidas a causa de la fe de este varón. Es que considerar obedecer a Dios siempre es la mejor decisión. Puede decir al que tiene al lado o al que tiene atrás, obedecer a Dios es la mejor decisión. Pedro vio el viento y tuvo miedo. Demas miró al mundo y cambió por completo su dirección. Pero Moisés miró a Dios y permaneció firme. La pregunta de esta noche no es si estamos dando pasos de fe, más bien la pregunta es, ¿hacia dónde estoy mirando mientras camino? Le invito a que pueda cerrar sus ojos unos instantes y quiero compartir con ustedes un poema. No lo escribí yo, pero me gustó mucho cuando lo leí. A veces se ve como súplicas con las manos levantadas, otras como susurros con las ganas apagadas. La fe es convicción, es certeza. El que no lo ve, todavía lo espera. Pero para confiar, hace falta preguntar. Así que ven y mira en este libro las historias de muchos que no recibieron lo prometido, pero sonrieron ante aquel que está vivo. Y la fe nunca es perfecta. Quisiéramos caminar en línea recta, pero no se puede en este mundo oscuro. Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿No es fe volver con palabras de protesta aunque un silencio aún sea la respuesta? ¿No es fe estirar la mano para tocar su manto o esperar para ver aunque ha pasado tanto? Porque aunque no tenemos datos de la ciencia, aunque se acabe la paciencia,
tenemos una certeza: su presencia. Quizás hoy no podemos ver las soluciones. Oramos y no vemos la respuesta. Esperamos en los tiempos de Dios y sentimos como que Él no nos escuchó. Pero es necesario tener la certeza de que Dios siempre está con nosotros. La palabra de hoy nos quiere impulsar a tomar 3 acciones. La primera, mirar a Jesús. En vez de centrarnos en el problema, miremos a Jesús. No es que vamos a ignorar lo que nos pueda estar pasando, pero sí vamos a tener la mirada enfocada en Jesús. La segunda acción es confiar en Jesús. Pedro no tenía idea sobre cómo caminar por el agua. Moisés no había tomado un curso para saber cómo abrir el mar en 2. Pero ambos decidieron seguir la voz de Dios. No necesitamos saber lo que Dios va a hacer. Tampoco dónde, cuándo o cómo. Lo único que necesitamos es estar plenamente convencidos de que Dios cumple cada una de sus promesas. Y la tercera acción que nos motiva la palabra de Dios es dar el paso. Dar pasos de fe. Porque una fe activa es una fe en movimiento. De hecho, el libro de Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Demos el paso de fe. Tal vez sea volver a intentarlo. Tal vez ese paso de fe sea seguir esperando en Dios. Obedecer algo que el Señor ya nos ha ordenado. Pero, amada iglesia, si seguimos mirando la tormenta, nunca nos vamos a bajar de la barca. Por eso nuestra mirada debe estar enfocada en Jesús. Como leíamos en Hebreos capítulo 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es tiempo de avanzar, es tiempo de correr, es tiempo de dar pasos de fe. Es tiempo de movernos, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestra capacidad, sino con una mirada firme en Jesús. Porque Jesús también dio pasos, pero los pasos de Jesús fueron hacia una cruz. Fueron pasos de obediencia, pasos de amor. Soportó humillación, soportó diversos dolores, la vergüenza. Él cargó todas nuestras culpas y las llevó al madero. Pero los pasos de Jesús no quedaron simplemente en la cruz, porque al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día Jesús resucitó, Jesús venció la muerte, y hoy, 2000 años después, somos una iglesia que cree en Jesús. Somos una iglesia que tiene una esperanza firme en aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Amada iglesia, no sé cuál será la situación de cada uno en particular. Tal vez estamos como Moisés frente a un mar inmenso y no tenemos ni idea de cómo lo vamos a cruzar. Tal vez no sabemos cuándo va a cesar la tormenta, cuándo se van a calmar los vientos. Pero en esta noche el Señor nos está pidiendo que fijemos nuestros ojos en Jesús. Porque cuando damos pasos de fe, necesitamos direccionarlos. Y esa dirección la obtenemos cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Le invito a meditar
¿Qué es lo que están mirando nuestros ojos? ¿Qué es lo que ocupa mis pensamientos día y noche? ¿Estoy poniendo mis ojos sobre la tormenta? ¿Sobre esos vientos que no cesan? ¿Sobre esas pruebas que vienen y no se acaban? ¿Estoy poniendo mis ojos sobre ese mar inmenso que no puedo cruzar? ¿Estoy poniendo mis ojos en lo que es agradable para este mundo? ¿En los placeres de mi propia carne? ¿En qué estoy poniendo mi mirada? Invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos meditar. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que ocupa el centro de mi atención? Porque si me enfoco en lo que no tengo, no puedo agradecer todo lo que Dios me da. Si me enfoco en el problema, no puedo disfrutar la paz de Cristo. Si me enfoco en este mundo y en los deseos de mi carne, corro el riesgo de perder mi salvación. Pero si me enfoco en Jesús, si mi mirada está firme en Jesús, el autor y consumador de la fe, puedo sobrepasar cualquier problema, puedo vencer las tentaciones, puedo disfrutar de una vida plena, una vida en abundancia. Si enfoco mi mirada en Jesús, mis pasos de fe traerán bendición para mi vida. Señor, mira cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, tú sabes la condición en la que hemos llegado. Y también sabes, Señor, si estamos pasando por un periodo de prueba, de debilidad, de tormenta. Tú lo sabes mejor que nadie, Señor. Pero en esta noche tu palabra nos ha motivado a vivir por fe, a ser obedientes a tu voz, pero por sobre todas las cosas, a mantenernos enfocados en nuestro Señor Jesucristo, que es el blanco perfecto. Por eso ayúdanos, Señor, para no perder de vista lo importante. Ayúdanos, Señor, para mantener nuestra mirada fija en ti. Ayúdanos, Señor, para no desenfocarnos, para que cuando tengamos que salir de la barca como Pedro, no nos concentremos en el viento, no nos concentremos en la tormenta. Para que no nos suceda como Demas, que te sirvió, que fue colaborador, que fue siervo y que prefirió el mundo antes que seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, para ser como Moisés, que fue obediente a tu voz y pudo dar pasos de fe porque tenía su mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser hijos e hijas enfocados en Jesús. Ayúdanos, Señor amado.